Estoy enamorado de una dama. No es mi mujer y además es esposa de otro. Por supuesto, se trata de la iglesia, la esposa de Jesucristo. La amo y estoy celoso por ella. El apóstol Pablo escribió de la iglesia, hablando de la iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto fue en 2 Corintios 11, versículo 2. El tema de la iglesia es uno de los temas más importantes que podemos estudiar en la Biblia. Ocupa más lugar en la Biblia que cualquier otro tema, con la única excepción del mismo Cristo. Jesús habló de ella al menos 2 veces en el Evangelio de Mateo. Se menciona en casi cada capítulo del libro de los Hechos. La mayoría de las epístolas se dirigen a las iglesias y las excepciones, en su mayoría, tratan del tema de la iglesia. El libro de Apocalipsis se dirige a 7 iglesias en la provincia de Asia y en sus 3 primeros capítulos se dedica a los problemas de aquellas iglesias. Al final del libro de Apocalipsis vemos la iglesia presentada en toda su gloria. Deberíamos sorprendernos que la iglesia tome tanta importancia en el Nuevo Testamento, siendo ella la misma esposa de Jesucristo. Él la trata con todo su cariño. Fue elegida desde antes de la fundación del mundo. Su gloria es eterna. Fue el objeto de la venida del Espíritu Santo para ganarla para Cristo y para bautizarla en un solo cuerpo. Esta iglesia fue el objeto también de la obra de redención de Jesucristo en la cruz. Él se entregó para santificar la iglesia y presentarla sin mancha. Debemos considerar que la iglesia es hermosa, aun con todos sus defectos humanos, porque Cristo, su esposo, la considera así. ¿Podemos dejar de dar importancia a una institución que es tan preciosa a los ojos del Señor? Desgraciadamente, muchos suelen despreciar la iglesia. Hablan de organizaciones paraeclesiásticas, diciendo que la iglesia ha perdido su propósito en el mundo. Cada creyente debe trabajar por libre, obrando como puede, organizándose en misiones y sociedades que les conviene y olvidándose de las iglesias como siendo una institución pasada de moda que ha fallado en su misión. Pero la iglesia sigue siendo la esposa de Cristo y el organismo por el cual el Señor quiere obrar en el mundo. Los que pasan por alto a la iglesia no obran conforme al corazón del Señor. Pero que no sea así de nosotros. Con Biblia en mano, examinemos qué es la iglesia, cuál es su importancia, su misión en el mundo y cómo somos llamados a operar dentro de ella. Esto será el objeto de nuestro estudio en las 12 lecciones que siguen. Y durante el tiempo que he estado preparando esas lecciones, mi propia apreciación de la iglesia y de su inmensa importancia ha ido creciendo de manera radical. Entonces, empecemos con nuestra primera lección. Lección 1. La iglesia, ¿qué es? Quiero recordarles de que al final de la lección, si usted quiere, pueden escribirme a mí para conseguir los apuntes de esta misma lección. Y será en esta dirección aquí, johnedfran@gmail.com.
Entonces, contrariamente a lo que piensan muchos, la Iglesia de Cristo no es un edificio que se halla en tal calle de la ciudad. Tampoco es una denominación nacional o internacional. La Iglesia es más bien un grupo de personas llamadas por Dios. La palabra griega para iglesia nos enseña mucho sobre el carácter de la Iglesia. En realidad, nuestra palabra iglesia es una transliteración de ella. Ecclesia es una palabra compuesta de dos palabras. Ecclesia es la palabra griega en el original, en el Nuevo Testamento, que se traduce como iglesia en español. Y ecclesia es un compuesto de dos palabras. Ek significa fuera de, y Ecclesia significa llamados juntos. Por tanto, la iglesia es una asamblea de personas llamadas a estar juntos y llamadas a estar separados del mundo también. Hay varias imágenes dadas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender algo de qué es la iglesia y cómo es. Pero antes quisiera que miremos los usos de la palabra iglesia en la Biblia. La palabra iglesia no se limita solo a la iglesia que conocemos. Es decir, no es una palabra teológica que fue inventada por los escritores nuevos testamentarios para designar la iglesia. En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra convocación y congregación o asamblea se traduce por esta misma palabra eclesia. Viene de las palabras hebreas Gaal y Eda. La Vulgata transliteró esas palabras a eclesiam y así tenemos la palabra iglesia en castellano. Algunas traducciones utilizan la palabra iglesia para esos casos, particularmente cuando se trata de las palabras de Esteban en Hechos 7:38, la congregación en el desierto, según la Reina y Valera, o asamblea en el desierto, según la Jerusalénida en la Carcolunga. En el griego clásico, la palabra eclesia designaba el consejo de ancianos o el parlamento de una ciudad-estado. En el hebreo del Antiguo Testamento encontramos la palabra kahal, que también significa asamblea o congregación, y se aplicaba a la asamblea de los ancianos que gobernaban una ciudad en Israel. También se aplicó a toda la asamblea de Israel en el desierto. La Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, que los apóstoles citaron a menudo, traduce esta palabra por eclesia o iglesia. Fue en el Nuevo Testamento que Jesús, al utilizar esta palabra ya conocida, la dio un nuevo significado. Habló de mi iglesia, en que se realizaba en una manera espiritual todas las profecías del Antiguo Testamento, en que Dios había prometido llamar a sí mismo a un pueblo que sería separado para él. En 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 a 10, leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Les propongo un ejercicio para aquellos que van a recibir los apuntes y hacer una lista de todos los significados que puede encontrar para la palabra iglesia.
Busque la palabra iglesia en varios diccionarios en castellano, en español, y si sabe otros idiomas, busque las palabras church en inglés o église en francés o chiesa en italiano, etc. En diccionarios de aquellos idiomas. No escriba solo los significados con los cuales esté de acuerdo. Haga una lista tan completa como pueda según los libros, el tiempo y el tiempo a su disposición. Y puede a veces, en algunos casos, utilizar la biblioteca municipal para los diccionarios. Al terminar, lea lo que dice el diccionario bíblico bajo iglesia. Haga un resumen del contenido. Eso sería un ejercicio muy interesante si tienen tiempo de hacerlo. También buscar la diferencia entre cristianismo y la cristiandad, que es otro tema interesante, porque toca un poco lo de la iglesia. Bueno, hay varias imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Se presenta como una fraternidad, como una familia, como un cuerpo, como un edificio y como una esposa. Primero, como fraternidad o familia. En Efesios capítulo 3, versículo 19, leemos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pedro refirió a la hermandad de la iglesia cuando habló de nuestros deberes hacia distintas personas. Honrar en 1 de Pedro 2:17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Cuando Pablo escribió a las iglesias de Roma, en Corinto, en Filipos, en Colosa y en Tesalónica, se dirigió a los hermanos. Se trata de una relación que tenemos por nacimiento, por el nuevo nacimiento. Pueden encontrar esto en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 7, donde el nuevo nacimiento es necesario para formar parte del reino de Dios, que es la iglesia. También en 1 Pedro 1:23 se llama de haber sido regenerado, es decir, nacido de nuevo. En esta nueva relación, Jesús mismo nos llama sus hermanos, en Hebreos, según Hebreos 2:11. Francis Schaeffer, en su libro The Church at the End of the 20th Century, la iglesia al final del siglo XX, dice, no existe una comunidad cristiana a menos que sea fundamentada en una relación personal con el Dios personal por medio de Cristo. Somos hermanos por ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Gálatas 4:6, Romanos 8:17 habla de esto. Esta hermandad implica una comunión con Dios y los unos con los otros, porque no se puede separar la comunión con Dios de la comunión que tenemos entre nosotros. Si nos falta uno, nos falta el otro, necesariamente. Si no se lleva con otros creyentes, con los demás creyentes, es porque no se lleva bien con Dios. Y es por esa razón que tenemos un amor los unos por los otros. Pueden ver eso en 1 de Juan 1:3 y 1 de Juan 3:14, pero no vamos a ir estudiando primera epístola de Juan, pero les animo a leerlo. Podría ser que entendiéramos toda la teología de la iglesia, pudiendo contradecir todas las falsas doctrinas sobre la iglesia y sabiendo organizar perfectamente la iglesia local, pero si no vivimos en una manera real este amor fraternal de la iglesia, la familia de Dios, entonces al fondo no conocemos nada en absoluto en cuanto a la iglesia por
tan teólogos que podamos ser. La verdadera teología bíblica es una teología práctica, vivida. Entonces, la iglesia es una fraternidad, una familia. Pero la iglesia es también descrita como siendo un cuerpo. Al describir la relación de Cristo con su iglesia, Pablo utiliza un término de descripción muy interesante. Es la comparación más frecuente en sus escritos, la de un cuerpo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Efesios capítulo 5, versículo 30, leemos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Wow. Pablo describe también la relación entre los creyentes como siendo la relación dentro de un cuerpo. En Romanos 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta comparación sirve para mostrar la relación de vida que Cristo tiene con su iglesia. Los dos participan en la misma vida, lo mismo como en el caso de una cabeza física con el cuerpo. La iglesia es un organismo cuya vida, unidad y crecimiento depende de los recursos de la cabeza resucitada, el Señor Jesucristo. Sin Él no hay iglesia. Como en el caso de la familia, el cuerpo como descripción de la iglesia nos presenta también su unidad. En Efesios y Gálatas, la imagen del cuerpo nos muestra que gentiles y judíos son uno en Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, la misma imagen nos muestra la unidad de los varios miembros, aun teniendo cada uno de ellos distintos dones. En 1 Corintios 12, versículo 12, leemos, porque así como el cuerpo es uno, y luego dice, así también Cristo. Es decir, el cuerpo es uno, igual como Cristo es uno. Más adelante en nuestro estudio examinaremos el aspecto práctico de esta unidad de los miembros. Basta por el momento decir que nuestra unidad es en Cristo. Depende de la unidad de la persona de Cristo, algo que es absoluto. No es que tratamos de ser uno, ya somos uno en Él. Ese aspecto de la iglesia como cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza y teniendo la vida de Cristo mediante el Espíritu, debe enseñarnos algo sobre el carácter de la iglesia. Es en la iglesia como conjunto y no solo en los miembros individualmente que vemos el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto debería caracterizar la iglesia. Si somos miembros de un cuerpo y por tanto unidos entre nosotros, esto debe afectar nuestros sentimientos. Pablo nos llama a ser de un mismo sentir, según 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y toma, por ejemplo, el hecho de que cuando una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo sufre, según 1 Corintios 12, 26. Es por esta razón que podemos vivir conforme a la exhortación de Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. Pensemos en algunos aspectos del cuerpo humano que se comparan a la iglesia.
El cuerpo humano es indivisible. No podemos tener las piernas en una parte, los brazos en otra parte y los ojos en otra. Están fuertemente vinculados entre sí y están obligados a trabajar juntos. La iglesia también es así. Si amputas a algún miembro de la iglesia, la dejas incapacitada. Además, el cuerpo humano es una entidad completa en sí, no necesita nada más. No es necesario que un cuerpo en buena salud haga uso del miembro del cuerpo de otra persona. Es completo. La iglesia también es completa en sí. Una iglesia local no necesita otra cosa para sobrevivir que lo que ya tiene, bajo la autoridad de Cristo, la cabeza. Eso no excluye, por cierto, la interdependencia voluntaria entre varias iglesias, pero cada iglesia local es completa. El cuerpo humano tiene diversidad en su unidad. La mano es diferente del pie, el ojo es diferente de la boca, el oído es diferente de la nariz. Cada miembro es diferente y tiene que ser diferente para ser útil. Pablo describe cómo cada miembro de la iglesia también tiene que ser diferente para ser útil en 1 Corintios 12. Él reaccionaba contra aquellos que hubieran querido que todos los miembros sean clones. Esta tendencia sigue existiendo hoy en día y queremos que todos sean parecidos. El cuerpo humano es también una unidad organizada. Hay una cabeza que dirige todo. Un cuerpo en salud no actúa de una manera descontrolada, una pierna yendo en un sentido y otra pierna en otro. Todo está bien coordinado. La iglesia también es un cuerpo bien coordinado. Todo tiene que hacerse en orden, si no el resultado es desastroso. Entonces hemos visto que la iglesia es una familia, una hermandad. La iglesia es un edificio, un cuerpo. También la iglesia es descrito como siendo un edificio. Otra imagen de la iglesia que vemos en la epístola a los Efesios es la de un edificio. No ha de sorprendernos esa imagen cuando consideramos que Dios utilizó el tabernáculo y luego el templo en el Antiguo Testamento. Estos edificios eran temporales, puesto que Dios no habita en edificio hecho por hombre, según Hechos 17, 24 y 25. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso en Efesios capítulo 2, versículos 19 a 22. Con la iglesia tenemos un edificio permanente, un edificio espiritual, digno de ser la morada de Dios. En 1 Timoteo 3:15, Pablo dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No estaba hablando de un edificio hecho por hombres. No estaba hablando del comportamiento que los niños no deberían correr en el edificio de la iglesia o cosas por el estilo. No tenía nada que ver. Estaba hablando del comportamiento en la iglesia, que es el cuerpo de creyentes juntos. Esto es un edificio también. La piedra de ángulo, según 1 Pedro 2:6, la piedra del ángulo de este edificio es Cristo. Según 1 Corintios 3:11, el fundamento del edificio es Cristo.
El edificio está construido con piedras vivas. La primera de estas piedras vivas siendo Jesucristo mismo. Otra vez en Pedro 2, 4 y 5. Las demás piedras vivas somos nosotros, los creyentes que componemos la iglesia. Esta vida la recibimos de Cristo en el nuevo nacimiento. La edificación, el crecimiento de este edificio depende del servicio que hacen los creyentes. Por esta razón, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros fueron dados a la iglesia, según Efesios 4:12, a fin de perfeccionar o completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el mismo capítulo, Pablo sigue con la idea de crecimiento o edificación, pero utilizando la imagen del cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Cada creyente debería hacerse la pregunta: ¿estoy yo ejerciendo un ministerio? ¿Estoy sirviendo en mi iglesia? Si no lo está haciendo, está defraudando a su iglesia y al Señor. En el edificio, como en el cuerpo, usted tiene una responsabilidad vital de apoyar a los demás creyentes. Su relación con ellos es importantísimo. Eso no estoy hablando de tener un puesto en la iglesia. Estoy hablando de ser serviable, siempre dispuesto a servir de alguna manera según lo que Dios le dio a usted. Y luego tenemos como imagen la esposa. Una de las imágenes más conocidas de la iglesia, que también se halla en la epístola de los Efesios, se trata de esa imagen de la iglesia como esposa de Cristo. Cuando dice, por ejemplo, en Efesios 5, 25 a 32, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En este texto, Pablo combina la imagen de la esposa de Cristo con la del cuerpo de Cristo. La imagen de esposa demuestra la necesidad de fidelidad a Él. En 2 Corintios 11:2, Pablo dice, porque yo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El pasaje en Efesios 5, en el versículo 27, nos habla del estado futuro de la iglesia como esposa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta imagen se desarrolla un poco más en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 a 9. Gocémonos y alegrémonos y dámosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo,
escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La imagen de la esposa es la que más demuestra la relación de amor entre Cristo y su iglesia, con el deseo de estar juntos en el último día. Y hay varios tipos de esta relación entre Cristo y su iglesia en el Antiguo Testamento. Así que tenemos que reflexionar en esto, porque si yo voy a alguna parte y dicen, no queremos saber nada de su esposa, déjala allá, no queremos verla. Yo diría, si no quieren verla, tampoco me quieren ver a mí. Y Cristo es así. Si no quiere tener nada que ver con la iglesia, es porque no quiere tener nada que ver con Cristo. Y usted dice, sí, pero yo adoro a Cristo. Quizás esté adorando a un Cristo de su propia imaginación. Les anima a buscar la historia como ejercicio de Isaac y Rebeca en Génesis 24 y piensa en una comparación con la relación de Cristo y su iglesia y saque tantas semejanzas en este tipo como pueda. Ahora bien, por fin, en esta misma lección, veremos quién es la cabeza de la iglesia. Porque lo hemos descrito como siendo un cuerpo. En Efesios 4, versículo 15, Pablo dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También en Efesios 1, 22 y 23, Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si se preguntara a cualquier creyente evangélico quién es la cabeza de la iglesia, este respondería sin dudar, Cristo, por supuesto. Sin embargo, esto no significa que entendemos las implicaciones de esta verdad. Por ejemplo, si Cristo es la cabeza, la iglesia no puede tener otra cabeza que Él, si no sería un monstruo. Ni siquiera las visiones apocalípticas de Ezequiel y de Juan dan más de una cabeza a una criatura. Dan varias caras, muchos ojos, pero nunca más de una cabeza. Si menciono esto, es que la iglesia anglicana, que tiene muchos miembros que se consideran evangélicos, tenía a la reina, ahora el rey del Reino Unido, por cabeza temporal. Cristo es la cabeza espiritual, el rey la cabeza temporal, así lo dice. Un miembro evangélico de tal confesión tendría mucha dificultad en defender esta posición bíblicamente. Sin embargo, es consecuente con la idea de iglesia de Estado que describiremos más adelante. En una iglesia de Estado, el gobierno del país tiene necesariamente que tener alguna influencia en la iglesia. Y la posición anglicana es simplemente más consecuente que la de muchas otras confesiones. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso significa que Él es el centro de comunicaciones y la única autoridad final de la iglesia. Hemos visto la descripción de la iglesia como siendo un cuerpo. La cabeza da sus órdenes directamente a cada miembro del cuerpo. El brazo, el pie, cualquier miembro responde directamente al impulso de la cabeza. Esa descripción de Cristo, pues, como siendo la cabeza del cuerpo, elimina toda jerarquía en la iglesia. En otra lección estudiaremos la cuestión del gobierno de la iglesia local. Siendo la cabeza, Cristo es la fuente de la vida, el origen de las comunicaciones, el director, tanto de cada miembro como del cuerpo en su conjunto. Por esta razón,
por todo el Nuevo Testamento, particularmente en los escritos de Pablo, que están llenos de enseñanza sobre la iglesia, se ve la expresión en Cristo, utilizada tantas veces, en Cristo, porque todo se hace en Él. Es interesante notar que en algunas traducciones, como la de Louis II en francés, en vez de cabeza se encuentra la palabra jefe. Es que la palabra griega por jefe es un derivado de la palabra por cabeza. La traducción Biblia de Jerusalén dice cabeza suprema. El hecho de ser cabeza de la iglesia pues implica su soberanía absoluta de Cristo sobre la iglesia. Él es dueño, Él es Señor de cada miembro y también de la iglesia entera. Francisco La Cueva menciona 3 razones por las cuales Cristo es dueño y Señor soberano de la iglesia: por derecho de su creación y su fundación, por derecho de redención y por derecho de matrimonio. Fíjense las varias imágenes que acabamos de estudiar. Es cabeza también en el mismo sentido que Adán es cabeza de la raza humana. Cristo es la cabeza de una nueva raza o pueblo. Como cada ser humano desciende por nacimiento de Adán, heredando sus atributos, así cada persona que ha nacido de nuevo desciende por nacimiento espiritual de Cristo, recibiendo de Él los atributos espirituales. Como en cuanto a cabeza de su iglesia, Cristo sigue gobernando la iglesia de manera activa hoy en día. Su palabra es la manera segura en que nos comunica su voluntad. Su palabra, la Biblia. Además de ello, habla subjetivamente a los miembros por medio de su espíritu, guiándolos individualmente. Además, como veremos más adelante en la lección sobre el gobierno de la iglesia, Cristo utiliza el orden que Él ha establecido de líderes en la iglesia para guiarla también. En toda esta asignatura volveremos a varias veces a ver la importancia de Cristo como cabeza de la iglesia. Os recomiendo la lectura, si pueden conseguirlo, el libro de Francisco La Cueva, La Iglesia, Cuerpo de Cristo. Y en este aspecto aquí, estoy pensando en las páginas 163 hasta 170. Bueno, entonces terminamos para hoy y vuelvo a ponerles la dirección a la cual me pueden escribir si quieren recibir los apuntes, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Estoy abierto a todo. Y si son insultos, no respondo, no contesto. Pero preguntas me encanta tratar. Y también, si quieren, les envío todos los apuntes de esta lección junto con la introducción y una bibliografía. Que el Señor les bendiga y hasta la semana que viene.